Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en una de las videoconferencias de la Cátedra de Investigación Educativa. En esta tarde les voy a estar acompañando yo, Manuel Chacón Ortiz, encargado de la Cátedra de Investigación, con una presentación que he titulado Elaboración de cuadros y figuras gráficas para la investigación cuantitativa. Esta presentación del día de hoy, como título general, tenía presentación de resultados de investigación, ¿verdad? Y he decidido que se le dé un enfoque cuantitativo por dos razones. Una es una de los enfoques más utilizados en investigación, en especial en la Escuela de Ciencias de la Educación. Dos, hay muchos estudiantes que están llevando el curso Fundamentos y Metodología de la Investigación 1 en este cuatrimestre, donde van a tener que elaborar este tipo de figuras y este tipo de datos para la presentación de sus trabajos finales. Y además también las personas que están realizando trabajos finales de graduación van a verse beneficiadas con lo que les vamos a mostrar en esta presentación, que se va a concentrar además en dos aspectos básicos, digamos, de la investigación cuantitativa, que es la elaboración de un cuadro o una tabla, y además la elaboración de un gráfico o una figura gráfica, como le hemos llamado, y más adelante voy a explicar por qué razón es una figura gráfica de lo que hablamos, ¿ok? Entonces, para avanzar, me gustaría que pensemos en lo siguiente. En lo que tiene que ver con la presentación de datos en la investigación cuantitativa, es muy importante que hagamos algunas preguntas, y voy a hacer nuevamente una pausa antes de avanzar con esta diapositiva para decirles que las preguntas que ustedes tengan las pueden ir haciendo en el chat, y al final de la presentación, en esta ocasión, sí vamos a realizar toda la parte de consultas y de dudas, y yo posteriormente voy a estar revisando las consultas que ustedes planteen tanto en el foro de dudas como si hay personas en las diferentes salas de videoconferencias, en los diferentes centros universitarios, o personas que están en sus casas conectadas viendo esta presentación, ¿ok? Entonces ahora sí prosigo con la diapositiva. Les decía que en lo que tiene que ver con la presentación de datos en la investigación cuantitativa es muy importante que nos hagamos algunas preguntas, ¿verdad? En estos momentos, en esta parte del cuatrimestre, y muchas estudiantes y muchos estudiantes ya en esta parte del semestre también, ya han recolectado la información con la que van a elaborar su capítulo de análisis de resultados o su apartado de análisis de resultados en su trabajo de investigación, ¿verdad? Para esto ya ustedes han aplicado algún instrumento, donde en este instrumento hay escalas, hay preguntas cerradas, ¿verdad? Donde hay alguna serie de ítems que ustedes han principalmente cuantificado, ¿verdad? Entonces, es muy importante, muy importante que nos hagamos la siguiente pregunta, y es lo siguiente: ¿qué deseo exponer o presentar al lector o a la lectora? ¿Verdad? Es decir, la persona que va a revisar mi trabajo final del curso, o la persona que va a ser la lectora de mi trabajo de graduación, tanto futuros estudiantes o futuras personas que están haciendo investigaciones sobre el tema, como los lectores o ese tribunal o el tutor del curso, ¿verdad? ¿Qué es lo que deseo exponerle yo a esta persona, ¿verdad? No basta, y aquí esto es algo muy importante, no basta simplemente con haber aplicado un instrumento y luego posteriormente literalmente copiar la pregunta de ese instrumento y colocarla en mi trabajo, como diciendo: yo sí fui y apliqué, y vea, la pregunta era esta y la respuesta fue B, ¿verdad? Eso es como una forma, no es del todo incorrecta, pero digamos que no es la forma ideal, porque no lleva el esfuerzo que representa lo que vengo diciendo, que es qué es lo que yo deseo exponer y qué es lo que yo deseo explicar sobre mi investigación. Lo cual nos lleva a la segunda pregunta de esta diapositiva, que es: ¿cuál información es relevante y clave para explicar mi investigación? ¿Verdad? Es decir, esta interrogante tiene que ser fundamental a lo largo del apartado de análisis de resultados. Es decir, pasa y sucede que a veces recolectamos información con un instrumento y no toda la información es importante,
o no toda la información es necesaria exponerla, por ejemplo, a través de un gráfico o a través de un cuadro. Entonces, por ejemplo, si hacemos una investigación y vamos a un lugar y nos damos cuenta que de 30 personas o 40 personas que entrevistamos, todas eran mujeres, no vamos a hacer un gráfico donde muestre que el 100% de las personas participantes eran mujeres, porque no tiene sentido hacer un gráfico que represente esa información, ¿ok? Entonces, tenemos que pensar qué es la información que es relevante y cuál es clave para entender además la información que yo he recolectado en mi investigación, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, ok, de este instrumento, esta escala, esta información que yo recolecté, era la información que es fundamental, ¿verdad? Y entonces esto nos lleva a la tercera pregunta, que es, de la información que yo tengo y la que voy a exponer, ¿esta información se entiende mejor de forma visual o gráfica o de forma numérica? Es decir, que yo exponga los números tal cual el resultado me lo mostró, en este caso a través de un cuadro o tabla, ¿verdad? Usualmente en la escuela le decimos cuadro, pero voy a mencionar tabla también como un sinónimo para que lo tengan presente por si lo ven en algún texto o en algún libro. O la información que yo voy a presentar se entiende mejor de forma gráfica o visual. Es decir, que para el lector, para la persona que me va a leer a mí, esta persona va a entender muchísimo mejor la información si yo le muestro un gráfico o algún tipo de gráfico, ya sea de barras o un pastel o etcétera, ¿no? Entonces, esta es información que yo tengo que pensar porque va a determinar la forma en la que yo voy a trabajar los datos y la forma en la que yo voy a trabajar la información que yo estoy presentando en mi investigación. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva para repasar algunos elementos. Como les he venido diciendo, la forma de presentar la información son cuadros o gráficos, ¿verdad? Usualmente para la investigación cuantitativa. Hay varios tipos también de formas de presentar la información cuantitativa que no vamos a ahondar aquí porque son un poco más especializados y un poco más complejos. Por ejemplo, las infografías, los histogramas y otro tipo de formas de representar la información que por su complejidad y por el nivel en el que estamos trabajando nosotros, de momento no es algo que vayamos a realizar, ¿ok? Entonces yo me voy a concentrar en esta presentación en hablarle de lo que son cuadros y gráficos. Lo siguiente también es muy importante, se debe escoger una de las dos formas. De lo contrario, al presentar los resultados se duplica la información, es decir, si para mi investigación, a ver, cuando vamos a hacer una figura, yo lo voy a mostrar más adelante, usualmente no nos vamos a escapar de tener que hacer un cuadro o una tabla, porque el cuadro luego lo vamos a tener que llevar a Excel y del Excel vamos a hacer el gráfico. Pero al momento de llevar esta información a mi informe en Word o en el software que yo esté utilizando para redactar el texto de mi investigación, yo tengo que escoger si voy a incluir el cuadro o voy a incluir el gráfico. ¿Ok? Porque si incluyo el cuadro e incluyo el gráfico, con la misma información, lo que estoy realizando es duplicando la información que estoy presentando. ¿Y qué sentido tiene llenar una página o dos páginas de mi investigación con dos informaciones que son exactamente idénticas? La única diferencia es que una está representada visualmente a través de un cuadro y la otra está representada a través de una figura gráfica o un gráfico. Entonces, aquí viene mi criterio, como yo venía diciéndoles más adelante. Si yo creo que esto se entiende mejor a través de un cuadro o esto se entiende mejor a través de un gráfico. Y esto depende también de otros factores, como por ejemplo la cantidad de información que está incluida en ese cuadro, la cantidad de información que va incluida en ese gráfico. Si la cantidad de información que va incluida en ese gráfico es muchísima, puede que las barras o las formas que se están utilizando se vean demasiado pequeñas para ser legibles a la persona, entonces quizá ahí sí deberíamos considerar un gráfico o un cuadro. Entonces es muy importante ir pensando, bueno, ¿cómo quiero presentar yo esa información? ¿Verdad? El criterio para elegir un cuadro o una gráfica o un gráfico para exponer el resultado depende también de mi interés como investigador o investigadora, ¿verdad? Y a continuación yo les voy a hablar primeramente de las claves para la elaboración de cuadros, ¿ok? Al momento de elaborar un cuadro, ¿verdad? Bueno, vamos a partir de un principio en esta parte de la investigación, ¿verdad? El principio, como esta presentación es de presentación de resultados de investigación,
yo ya fui al campo, yo ya fui a la escuela, yo ya fui a la comunidad, yo pasé un instrumento, ¿verdad? Escrito, y yo esos datos ya los elaboré en una tabla, ¿verdad? Donde de acuerdo a las preguntas que yo formulé, yo contabilicé que tantas personas contestaron A, B y C. Entonces yo ya me llevé esa información a un Excel o a Word y ahí ya la tengo trabajada. Entonces, más adelante yo voy a trabajar un ejercicio con base en información que ya está trabajada, ¿verdad? Entonces, asumiendo que en este punto ya ustedes tienen esa información, ya la han llevado a Word o a Excel, ¿verdad? Entonces vamos a repasar cuáles serían esas claves para elaborar un cuadro en la investigación, ¿ok? Algo muy importante, yo lo voy a mostrar más adelante, es ajustar los márgenes internos para que los números no queden estrechamente al borde de las líneas. Es decir, cuando utilizamos Word y cuando utilizamos Excel, y eso es algo muy importante que todas las personas deben saber, por lo menos cuando utilizan el software de Office de Microsoft, ustedes saben que el software de Microsoft ya tiene algunas opciones predeterminadas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes han iniciado o han empezado a desarrollar un trabajo de investigación, se han dado cuenta que usualmente el interlineado ya viene predeterminado, hay una letra que viene predeterminada, hay un tamaño de letra que viene predeterminada. Y muchas veces ese tamaño de letra y ese cuadro que estamos utilizando no necesariamente es el cuadro, es el formato, digamos, de Word que nos han solicitado para elaborar nuestro trabajo. Entonces, al igual, al igual que tenemos que modificar las opciones para ajustarlos a los requisitos que usualmente se nos da en los trabajos de investigación, en este caso también tenemos que hacer una revisión de los márgenes que tienen los cuadros a nivel interno para que los números no queden muy pegados a los bordes de las líneas, de forma tal que la información que vamos a exponer no se visualice o no se represente de forma correcta. ¿Ok? Lo segundo, muy importante, ¿ok? Eliminar información que no va a ser útil, que no aporta datos o cifras relevantes. Es decir, como lo vamos a ver más adelante, en algunos elementos no es necesario poner toda la información o no es necesario aportar absolutamente todos los datos. O como ya dije anteriormente, si el 100% de las personas que participaron en la investigación son mujeres, pues yo no voy a hacer un cuadro donde diga el 100% de 40 de 40 son mujeres o un gráfico donde 40 sean mujeres porque va a ser solo una barra o un círculo de un solo color, ¿verdad? Entonces, eliminar la información que no sea relevante y colocarla quizá de forma narrativa en el análisis de resultados donde la información se pueda entender o se pueda visualizar de una mejor forma, ¿ok? Lo otro muy importante es asegurarse de tener un interlineado sencillo, no doble ni a espacio y medio. Esto es muy importante cuando elaboramos los cuadros. ¿Por qué? Porque usualmente cuando vamos trabajando nuestro documento en Word, porque venimos desarrollando un trabajo de investigación donde ya tenemos trabajo adelantado, ¿verdad? Usualmente los trabajos de investigación se nos solicitan a espacio y medio o a doble espacio, ¿verdad? Dependiendo de la cátedra, dependiendo de las condiciones del trabajo que estamos realizando. Pero si pasamos, pero en los cuadros el interlineado debería ser sencillo, no a doble ni a espacio y medio. ¿Por qué? Porque estiramos muchísimo la información. Entonces un cuadro que se puede visualizar de forma compacta, con un interlineado sencillo, con un espacio y medio se nos va a extender muchísimo. E inclusive algunos cuadros se van más allá de una sola hoja. Y en muchos casos eso no era necesario que se extendiera más de una hoja. Entonces es muy importante que revisemos el interlineado de los cuadros para que siempre esté a espacio sencillo, ¿ok? Además, es muy importante, quizá más adelante voy igual a mostrar esto con el ejemplo, ajustar el tamaño del cuadro de la hoja para que se vea un poco más grande, ¿verdad? Porque a veces vamos viendo trabajos de investigación donde, bueno, en un cuadro puede haber 2 o 3 números, pero en otro cuadro hay 3 columnas, entonces un cuadro se extiende a lo ancho de toda la hoja, pero otro cuadro ocupa solamente un poquito de la hoja. Pero sin embargo, todos los cuadros, por cuestiones de formato, se ven mejor si el cuadro está completamente extendido a lo largo hasta los márgenes internos que tiene la hoja o la hoja de Word, que usualmente suele ser de 2.54 centímetros en cada margen, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Este, Asimismo, de acuerdo con APA, ¿verdad?
que es el formato que usamos para elaborar las citas y las referencias, se usa la letra N mayúscula en cursiva para referirse a la totalidad de la muestra y N en cursiva en minúscula para referirse parcialmente a una porción de esta muestra. Esto está en la página 119 del manual de APA. Entonces esta es una forma de titular cuando tenemos los números, y más adelante lo vamos a ver en el ejemplo, de titular el cuadro que yo estoy trabajando. ¿Ok? Además, para poder trabajar los cuadros o para mejorar visualmente la información de los cuadros, tenemos que recordar que los cuadros deben presentar información lógica, sencilla, fácil de visualizar y comprender, ¿verdad? Es decir, si no sabemos explicar o no estamos presentando la información bajo estos lineamientos, entonces muy probablemente el cuadro que estamos elaborando no se va a entender, ¿verdad? Además, los cuadros deben ir numerados de acuerdo al orden en el que aparecen en el documento y así de forma consecutiva. Y esto es muy importante porque implica varias cosas. Si yo en mi marco metodológico o en mi marco teórico o en algún otro momento de los antecedentes de la investigación ya inserté un cuadro o ya elaboré un cuadro, entonces tengo que retomar esta numeración a partir de dónde va este cuadro. Entonces, si en el marco teórico yo tenía un cuadro y en el marco metodológico ya tenía un cuadro, es decir, ya tengo el cuadro 1 y el cuadro 2, entonces el otro cuadro que inicia los resultados de mi investigación, pues ya va a ser el cuadro número 3. Entonces, darle continuidad a la numeración de los cuadros de forma tal que esto tenga sentido. Además, algo muy importante es no colocar como título del cuadro la pregunta del instrumento. Es decir, si yo pregunté cuántas personas viven en su casa, lo correcto no es poner en el título del cuadro cuántas personas viven en su casa, sino colocar número de personas que habitan en la casa, número de personas habitantes de la residencia o de la vivienda o del hogar, ¿verdad? Es decir, yo redacto con base en esta pregunta un enunciado que permita a la persona que lee su trabajo entender la información, ¿verdad? El título usualmente se recomienda que esté alineado a la izquierda en itálica y depende del tipo de información se puede ordenar de mayor a menor o de menor a mayor y viceversa. Es decir, si yo estoy trabajando con eso, tengo que ver de qué forma voy a presentar la información, si desde el número mayor de respuestas al menor de respuestas sobre cierto ítem o sobre cierta categoría y así sucesivamente. Lo vamos a ver nuevamente en el ejemplo más adelante. Este es un ejemplo que, bueno, se ve un poquito ahí, un poco difuso, pero vamos a ver cómo lo podemos visualizar un poco mejor. Y aquí voy a hacer nuevamente otra aclaración, que es que APA le llama tabla a la información presentada de esta forma, pero en la UNED por normativa usamos la palabra cuadro, es decir, lo cual podríamos decir son sinónimos. Sin embargo, en la UNED, como usamos la palabra cuadro, vamos a seguirnos refiriendo a esto como cuadro. Entonces, como pueden ver en la parte de aquí arriba, este es un ejemplo, digamos, de un cuadro un poco más elaborado, donde se ven los enunciados y está puesto aquí principalmente para ilustrar al momento que ustedes descarguen la presentación y puedan repasar, por ejemplo, que este cuadro tiene un título, que el título va en cursiva, vienen las líneas, vienen otros subtítulos que representan elementos que componen la información que se está exponiendo, ¿verdad? Y entonces vienen los números que vienen centrados y abajo de esto vienen notas al pie que son explicaciones o elementos aclaratorios para que la persona que está visualizando la información o el cuadro pueda entender pues a qué se refiere la información que está expuesta en este cuadro. Y esta información, bueno, es tomada del manual APA o del manual de la American Psychological Association, que algunos de ustedes ya han oído mencionar al momento de elaborar citas y referencias. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo del manejo de los datos de una pregunta como formato cuadro y en gráfico, ¿ok? Vamos a ver, este es un ejemplo. Así se ve la pregunta en el cuestionario. Dice, considere que así se visualiza esta pregunta en el instrumento de recolección de información. La pregunta es la número A6 y dice, me considero una persona,
muy hábil en el uso de las TICs, y entre paréntesis viene una explicación para que la persona que no sabe a qué se refieren con TICs entienda sobre qué aspecto se le está preguntando, y dice tecnologías de comunicación e información como internet, blogs, redes sociales, computadoras, tabletas, celulares o iPads. Luego de esa explicación vienen las otras opciones de respuesta, que son medianamente hábil con el uso de las TICs, poco hábil con el uso de las TICs y nada hábil para el uso de las TICs, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en la que la pregunta se está viendo en el cuestionario que las personas están contestando, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar de qué forma vamos a representar esta información en el cuadro, ¿verdad? Es decir, aquí viene el primer reto. Y aquí voy a empezar con un ejemplo, ¿verdad? Estos son el formato no recomendado de cómo se presentó este cuadro. Vean, por ejemplo, no se cambia el título y se deja el título de la pregunta, se ponen las respuestas con mucha información, hay muchas líneas ahí cruzando este cuadro, ¿verdad? Y voy a repasarlo más adelante y ustedes pueden descargar la presentación para ver este cuadro con más detalle y luego ver los cambios. Entonces, repasemos los errores visibles que tienen este cuadro. Voy a repasarlo aquí y luego veamos otra vez la presentación. Un enunciado confuso, no numera el cuadro, pone la pregunta tal cual aparece en el cuestionario. Las líneas del cuadro y la información hace que los datos no se muestren de forma adecuada. Se pone información innecesaria como un porcentaje acumulativo de respuestas. No se pone la fuente de elaboración y las líneas verticales saturan el entorno de los datos. ¿Ok? Entonces, esta información la podemos representar de una mejor forma y vamos para este fin a hacer un ejercicio de Word con un cuadro que yo tengo ahí, ¿ok? Entonces me voy a salir un momento de la presentación para pasarme a Word para ir haciendo este ejercicio, acompañados con ustedes por allí. Como pueden ver, esta es la interfase del software de Word, por lo menos la versión 2013 me parece. Y acá tenemos un ejemplo de, bueno, no voy a usar este, voy a usar este otro. Acá tenemos un ejemplo de un cuadro, ¿verdad? Entonces, este cuadro dice, proviene de un colegio. Y aquí hay unas palabras en inglés porque yo utilicé un software que me tabula la información en inglés. Entonces, si repasamos por acá, en esta columna vienen la cantidad de personas que contestaron esta pregunta. Entonces, en la primera línea dice otro, es decir, 6 personas seleccionaron la opción otro, una persona seleccionó la opción privado rural, 2 personas seleccionaron la opción público rural, 10 personas seleccionaron la opción público urbano y una persona seleccionó la opción técnico profesional público. Para un total de 20 personas que participaron de este instrumento, ¿ok? Si vemos la columna de la par, esta que está acá, que yo estoy marcando como en un gris, nos damos cuenta que este es el porcentaje que representan esas 6 personas, ¿verdad? Entonces, 6 personas representan el 30%, una persona representa el 5%, 2 personas representan el 10% y 10 personas representan el 50%. Y esta última persona de acá representa el 5%, ¿ok? Para un total, para una sumatoria del 100% de todas las personas participantes de este trabajo, ¿ok? Pero yo tengo que trabajar esto de forma tal que se vea bien y que la persona que va a leer mi investigación la entienda. Entonces yo voy a tomar este cuadro de acá, ¿verdad? Lo voy a copiar abajo para que vayan viendo cómo va cambiando esto. Le doy copiar, le doy aquí, le doy pegar y tengo este cuadro duplicado. Lo voy a hacer un poquito más para afuera para que lo podamos ver los dos al mismo tiempo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, de acá voy a eliminar estas dos columnas, porque estas dos columnas no me aportan ninguna información. Este es un porcentaje acumulativo y este es un porcentaje válido, pero como son los mismos, no me aportan ningún tipo de información. Entonces las voy a eliminar. Posteriormente voy a estirar esta columna hasta acá para que abarque toda la hoja, que era lo que yo les venía diciendo, ¿verdad?
y los voy a estirar para acá. Y posteriormente, como estoy trabajando con tablas, en la parte superior derecha de Word se me activó una pestaña que dice herramientas de tabla. Voy a ir a herramientas de tabla, voy a ir a la presentación y voy a decirle a Word que me muestre las cuadrículas, porque aquí no se me muestran todas las líneas que están atravesando este cuadro. Entonces voy a pedirle a Word que me muestre las cuadrículas. Entonces, como pueden ver acá, si le hago zoom un momento, ahora se muestran los cuadros que no tienen líneas, pero que sabemos que están ahí presentes, y se muestran también los cuadros que sí tienen una línea gruesa negra que podemos ver ahí visiblemente en lo que es Word. Entonces yo voy a ir aquí al cuadro, sobre este recuadro que está aquí a mi izquierda, y voy a darle clic derecho y voy a ir a las propiedades de esta tabla. Y voy a pedirle a Word que me quite todas las líneas, porque yo las voy a editar a mi estilo. Entonces primero le voy a quitar absolutamente todas las líneas. Y lo segundo que voy a hacer es cambiarle los márgenes para que no estén pegados, y se los voy a poner a 0,5 centímetros. Para que la información del cuadro, como les dije anteriormente en la presentación, simplemente no esté pegada al borde de las líneas. ¿Ok? Entonces este cuadro que estaba como así, vean cómo se ha ido limpiando. ¿Ok? Esto que dice frequency en inglés, o frecuencia en inglés, y percent, que es porcentaje, yo lo voy a cambiar. Y aquí le voy a poner el signo de porcentaje, y aquí le voy a poner N en minúscula, porque son las diferentes partes que componen la muestra total, que eran 20 personas. Y voy a insertar en la parte de arriba una nueva línea, y voy a insertar en la parte de abajo otra línea, que me van a ayudar a terminar de completar la información. Posteriormente voy a ir acá y voy a ir otra vez al formato de presentación del cuadro, y voy a decirle que me distribuya estas columnas para que no se vean como si fueran separadas, y voy a centrar esta información para que la información se aprecie mejor. Y vean cómo se van trabajando los datos de este cuadro, y vean cómo va cambiando la información. Otro elemento que tengo que editar de acá es que, como pueden ver, esto está representado en porcentajes, pero todos los porcentajes terminan en 0, que no tienen una milésima. Entonces, como esas milésimas no son importantes, yo las voy a editar acá y les voy a quitar ese 0, ¿verdad? Y le voy a quitar el 0 también al 100%. Y algo muy importante que voy a hacer a continuación es pedirle a Word que esta información que tengo en mi cuadro me la presente de mayor a menor, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar solamente las líneas que componen las diferentes partes del 100%, es decir, no el 100%. Y voy a ir de la A a la Z, voy a darle clic y voy a decirle a Word que me ordene esto de forma descendente por la calidad numérica de los párrafos, ¿verdad? Teniendo como eje la columna 3, ¿verdad? Y entonces Word me acomoda además estas otras columnas que estaban acá de este lado. Entonces ahora tengo la información de mayor a menor, donde el mayor es el público urbano, y de ahí para abajo va otro: público rural, público privado rural y técnico profesional público. Sin embargo, el 100% está allí. Entonces así le vamos dando forma a este cuadro. Para avanzar con esto, vamos a ir acá. Vamos a combinar la primera celda de arriba y la última celda de abajo. ¿Ok? En la primera celda vamos a poner el nombre de este cuadro, que como es digamos que es nuestro primero de la investigación, entonces le vamos a poner cuadro 1. Y el cuadro tenía como título "Proviene de un colegio", pero nosotros tenemos que, en este caso, ponerle un nombre que no sea "proviene de un colegio". Entonces vamos a poner el siguiente nombre. Dice: tipo del colegio del cual proviene la estudiante. Y además en el título del cuadro le pusimos la cantidad de personas que contestaron esta pregunta, que es la totalidad de la muestra. Por eso se muestra una N que dice igual 20.
Es decir, 20 personas contestan esta pregunta y ese es el total de la muestra del trabajo de investigación que yo desarrollé. Finalmente, o además, en la parte de abajo le tenemos que poner la fuente, que la voy a tomar de este ejemplo que ya está elaborado acá abajo y la voy a poner acá. ¿Qué es la fuente? Y voy a alinearlo hacia este lado. La fuente es elaboración propia con base en el instrumento del estudio. Y para terminar de hacer esto, vamos a ponerle líneas a esta celda que está aquí solamente, para delimitar solamente dónde está el encabezado y dónde termina. Pero ojo con este detalle, la línea tiene que ser una línea no muy gruesa, ¿verdad? Entonces le ponemos línea arriba y abajo, ¿verdad? Y hacemos lo mismo con la columna del total. Le vamos a poner a esta celda, en propiedades de la tabla, en bordes y sombreado, la línea arriba y abajo, ¿verdad? Y aquí tenemos la tabla de aquí, está lista excepto con un elemento que me parece que es que el interlineado está muy ancho acá, por alguna razón, lo que les venía diciendo. Entonces se los vamos a quitar. Vamos a asegurarnos de que el interlineado sea sencillo. Y voy a volver aquí solamente para mostrarles finalmente cómo se ve este cuadro si le quito las cuadrículas. Vean qué diferencia. Solamente voy a hacerle zoom al cuadro como quedó. Vean la diferencia de cómo se visualiza, cómo se visualiza este cuadro acá, ¿verdad? Es decir, la información varía, el lector puede ver los números y puede darle seguimiento visualmente a la información, ¿verdad? Que yo estuve trabajando. Puede ver el total tanto de la cantidad de personas que contestaron en esta columna como el porcentaje que esas personas representan, ¿verdad? Y tengo el título del cuadro, tengo el nombre del cuadro y la fuente de elaboración de eso, ¿verdad? Para terminar de pulir esto podemos asegurarnos de que esto esté centrado, que esto vaya centrado acá y esto, esto lo desajuste aquí, pero ya lo voy a volver a ajustar y esto tiene que estar aquí al centro, ¿ok? Entonces asegurarnos de que la información se ve así y que no. Vean la diferencia de cómo tomamos este cuadro que estaba aquí arriba, ¿verdad? Que no se visualizaba lo suficientemente bien la información y cómo lo limpiamos técnicamente y le dimos la información y el carácter de la información importante para que el lector pueda ir de forma sencilla y entender la información que yo le quiero presentar a la persona, ¿ok? Esto lo hacemos con el formato, por lo menos con el software de Word de Office, ¿ok? Voy a darle guardar para dejar ese cuadro por ahí por si más adelante queremos repasar algo de esta parte del ejercicio. Y voy a devolverme a la presentación. Además, para mostrarles lo siguiente, que es otro ejemplo de un cuadro. Este es el formato recomendado. Como pueden ver, en la pregunta anterior que se llamaba, que medía las capacidades o las habilidades de las personas para el manejo de las TICs, la pregunta era muy amplia y no necesariamente el enunciado nos servía. Entonces, si la repasamos, devolviéndonos, la pregunta decía, me considero una persona, ¿verdad? Y entonces eso lo transformamos en el siguiente cuadro. Habilidad para el uso de las TICs que manifiestan las participantes. Nuevamente, la cantidad de personas que participaron de ese estudio fueron 20. Entonces los enunciados van así: medianamente hábil con el uso de las TICs, poco hábil con el uso de las TICs y muy hábil con el uso de las TICs. Y la información está ordenada de mayor a menor, tanto en la frecuencia, o sea, en la cantidad de personas que contestaron, como en el porcentaje. La frecuencia está en la columna izquierda y el porcentaje está en la columna derecha. Y como pueden ver, una representa el 55%, la otra representa un 25% y las últimas 4 personas representan un 20% de eso. Entonces, como pudimos ver, esa información se ve más limpia y se ve más clara para las personas que están revisando o leyendo mi trabajo. Desde luego, posteriormente yo tengo que insertar este cuadro nuevamente en mi trabajo y hacer la interpretación de los datos a raíz de los resultados, ¿verdad? Y cómo eso se articula con el proyecto de investigación, mi teoría, mi tema y todo el trabajo que yo vengo realizando con mi investigación, ¿ok? Entonces, las mejoras visibles que tiene este cuadro son las siguientes.
El cuadro trae título y nombre, se transforma la pregunta de investigación en un enunciado, el título contiene el tamaño de la muestra, se señala con la letra N, muestra la información de forma simple y concreta, las líneas del cuadro no interfieren visualmente con los datos y la información, pues no se usan líneas verticales que, les reitero, no son necesarias y no son recomendables, y contiene la fuente de la información con la cual yo elaboré este cuadro. ¿Ok? Esta es la información relacionada con la elaboración de cuadros. A continuación, entonces, vamos a dar paso a la siguiente forma de presentar la información, lo que son las figuras gráficas, ¿ok? Entonces, si tuviéramos que decir cuáles son esas claves para presentar una figura gráfica, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que ser claros, concisos, simples y no sobrecargar la figura gráfica con información. En el momento en que la figura gráfica se nos sobrecarga de información, entonces tenemos que pensar si esa información mejor debe ir en un cuadro. Porque si la figura gráfica está saturada de barras o saturada de elementos, entonces no estamos seleccionando la mejor forma de presentar los datos en nuestra investigación. En el informe de investigación, las gráficas forman parte del cuerpo de imágenes, que puede incluir distintos tipos como mapas conceptuales, fotografías o diagramas, y deben llamarse figura, es decir, a nivel de todo mi trabajo, en algunos momentos yo puedo insertar una imagen, puedo insertar un diagrama, puedo insertar una figura. Entonces eso quiere decir que todos los elementos visuales o sea, los que no son textuales o el texto, ¿verdad? Deben de llamarse figuras. Por tanto, aunque cotidianamente o tradicionalmente hemos aprendido en la escuela y en el colegio e inclusive en la universidad a través de distintos libros que estos son gráficos, cuando vayamos a poner el nombre a esta figura le vamos a llamar figura, ¿verdad? Porque ese es el título que le corresponde a las figuras en los trabajos de investigación, ¿ok? La palabra figura va en itálica y numerada. No obstante, el título en el caso de las figuras gráficas no lleva itálicas y ambos van alineados a la izquierda, como lo vamos igualmente a ver posteriormente en un ejercicio con figuras gráficas, ¿ok? Siguiendo y repasando las claves para presentar una figura gráfica, tenemos que tener claro que hay que ajustar el tamaño y el tipo de letra dentro del gráfico, usando criterios legibles con fuentes preferiblemente redondeadas, ¿verdad? Se recomienda lo que son usar fuentes como Arial, Tahoma, Century Gothic o Hill Sans CMT, porque estas son las fuentes que son más redondeadas, que son más claras para la persona. Si usamos Times New Roman o Garamond o Palatino, esas fuentes tienen como unas especies de decoraciones pequeñitas que lo que hacen es que distorsionan la forma en la que estamos viendo la información y no es la más recomendable. Entonces, estas son las fuentes que son recomendables utilizar para mis figuras o gráficas. Ojo, es completamente aceptable y completamente razonable que si vamos trabajando nuestra investigación, por ejemplo, con Times New Roman o con Garamond, que son letras muy comunes que vemos en los trabajos de investigación, es completamente válido que utilicemos letras Arial o Tahoma en las figuras gráficas, ¿ok? Es decir, no tiene nada de malo. En tanto, solamente se van a utilizar en las figuras gráficas, ¿verdad? Otra cosa muy importante es utilizar colores limpios. Usar el mismo esquema de colores es una recomendación para todos los gráficos, porque de esa forma nos aseguramos que tengamos una uniformidad en nuestro documento. Con esto quiere decir también que si vamos a utilizar en el documento una escala de 4 o 5 colores que tienen el azul, el celeste, el gris y el verde, que utilicemos siempre esa escala de colores y que no vayamos gráfico con gráfico poniéndole diferentes colores, porque entonces lo que vamos a tener es un catálogo de colores a lo largo de todo nuestro trabajo de investigación y eso tampoco es recomendable, ¿no? Otra cosa es muy importante, no es recomendable usar gráficos en 2 o 3 dimensiones. Lo recomendable es únicamente utilizar el primer plano de un gráfico. A veces nos dejamos llevar, digamos, un poco por lo interesante que el software de Excel o el software de Office nos presenta o nos permite modificar y hacer los gráficos. Pero lo importante no es para nosotros en este caso
si los gráficos son en 3D, si eso es bonito travesearlo y hacerlo para arriba y para abajo y darle fondo, forma y color. Lo importante es que las personas que nos leen puedan ver la información simple, clara, sencilla y fácil de entender. Y ciertamente los gráficos en varias dimensiones no nos permiten llegar a esa simplicidad y a esa forma limpia y fácil de ver la información en la investigación. Otra cosa muy importante es usar escalas de acuerdo al valor real de los datos. Es decir, si los porcentajes van de 0 al 100%, lo recomendable es mostrar ese dato usando una escala del 100% de la figura gráfica que yo estoy utilizando. Y lo vamos a ver más adelante con el ejercicio que vamos a realizar también en el software de Excel. Vean estos dos ejemplos de gráficos. Esto es lo que yo llamaría manejo de gráficos no recomendado. ¿Por qué? Voy a ir punto por punto. En el gráfico de la izquierda, los fondos oscuros dificultan la lectura. Los colores no facilitan la visualización de la información. Los gráficos en 2 o 3 dimensiones no permiten apreciar de forma adecuada los resultados. Se pierde la persona viendo a ver y tratando de ver en qué parte están los números. Se repiten las leyendas o muchas veces hay ausencia de estas leyendas para saber el color gris a qué se refiere, el color verde a qué se refiere, el color amarillo a qué se refiere. Muchas veces no le ponemos la leyenda al dato. O en estos casos también hay ausencia del nombre o el título o las fuentes, ¿verdad? Y otra cosa importante es que el tamaño de las letras dentro del gráfico es tan reducido que tampoco podemos ver la información de forma adecuada. Entonces, todas estas cosas requieren que al momento de trabajar el gráfico nosotros prestemos atención a lo que estamos haciendo en Word y tratemos de editar la información de forma clara, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer un ejercicio. En este caso vamos a utilizar lo que es Excel para hacer un gráfico, ¿ok? Entonces vamos a utilizar el software de Excel. Voy a abrir una plantilla de Excel que yo tengo acá. Y voy a irme a la primera hoja. Recuerdan anteriormente que les había mostrado un ejemplo donde decía habilidad para el uso de las TICs que manifiestan las participantes, ¿verdad? Entonces en este caso yo voy a representar este gráfico a través de los porcentajes de las personas que contestaron a esta pregunta, ¿verdad? Para eso puedo traerme el cuadro, si lo elaboré en Word, y pegarlo acá. Entonces, como pueden ver, acá está el cuadro completo. Inclusive está el dato de la cantidad de personas, la cantidad absoluta y está la cantidad de personas en este lado y aquí está el porcentaje en este otro. En este caso yo solamente voy a utilizar el porcentaje porque el porcentaje es lo que me va a permitir graficar esto. Entonces de momento voy a agarrar esta columna B y le voy a decir a Excel que me la oculte para no verla, para no utilizarla, ¿ok? Y entonces, de todo esto que está por acá, aunque ustedes no lo crean, lo único que yo necesito utilizar es este cuadro que está aquí, donde están los enunciados y los porcentajes que representan el 100%, ¿ok? Entonces, tal como yo lo estoy haciendo aquí con el clic, estoy seleccionando estos elementos gráficos y voy a decirle a Excel que vamos a hacer un gráfico con estos datos. Entonces voy aquí a la pestaña de insertar y aquí en Excel hay una serie de gráficos. No les recomiendo ponernos muy exploratorios o muy curiosos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, Excel tiene, como pueden ver, muchos tipos de gráficos, ¿verdad? Es decir, no todos esos tipos de gráficos nos sirven a nosotros. Y como dicen, si bien es cierto, es muy importante la curiosidad y de la curiosidad uno aprende muchas cosas. La verdad es que si yo sé que esta información, que es muy básica y muy sencilla, la puedo representar a través de un gráfico sencillo, no me voy a poner a utilizar elementos como el histograma o un diagrama diferente que no representa la información que yo tengo. Entonces tengo que saber la información que yo tengo para representarla de forma adecuada. Entonces yo voy a escoger representar con un gráfico tipo pastel. Y nuevamente, entonces aquí es donde viene el dilema. ¿Por qué? Porque Word me empieza a ofrecer opciones,
de ver este gráfico así, de ver este gráfico así, de ver este gráfico así y así. Pero yo voy a decirle a Word, yo quiero la forma más sencilla de ver este gráfico, ¿verdad? Y la forma más sencilla de ver este gráfico es en un primer plano con estos tres colores, aquí. Voy a hacerme un poquito para atrás. Y aquí, perdón, no tanto. Y aquí está aquí está el gráfico. Y aquí comienza nuestro trabajo para empezar a editar este gráfico de forma tal que se vea bien. Este gráfico, como podemos ver aquí, le faltan algunas cosas que podemos mejorar. Estas cosas se pueden manipular en esta parte de Excel donde dice diseño rápido. En diseño rápido yo puedo decirle a Excel que por favor haga dos cosas. Que le agregue los porcentajes dentro de las diferentes partes que tiene el gráfico, ¿verdad? Dentro de las diferentes partes que compone el gráfico y que le cambie la posición de la leyenda. Entonces yo voy explorando aquí las opciones que me da esta herramienta hasta que digo, esta no me sirve, esta no me sirve, esta no me sirve, esta me sirve pero no tiene los datos adentro del cuadro, del gráfico. En cambio esta tiene los datos adentro del gráfico y además tienen las leyendas a la izquierda. Entonces la voy a seleccionar. Y ahí estamos. Vean cómo le agregamos información que es muy importante a este gráfico. Muy importante lo que voy a hacer a continuación, presten atención. Recuerdan que yo les dije que al gráfico la leyenda va en la parte de abajo. Bueno, la leyenda se coloca cuando tenemos el gráfico en nuestro editor de texto, es decir, en Word. Y como la leyenda no se coloca en el software de Excel, entonces yo voy a eliminar esto que dice título del gráfico, porque el título del gráfico va en la parte de abajo y aquí no me sirve, entonces no lo necesito. Entonces le voy a decirle, voy a pararme sobre el título del gráfico y lo voy a eliminar. ¿Ok? Además, voy a venir acá y voy a decirle a Excel que por favor me ayude a editar el formato de este texto de forma que lo pueda ver mejor. Entonces voy a venir acá y voy a cambiarle aquí el color a esta letra y le voy a poner blanco, le voy a poner negrita, le voy a aumentar el tamaño a 10 y voy a agarrar el cuadro donde están las leyendas de lo que cada color representa y lo voy a expandir un poco, lo voy a expandir para acá, para arriba, lo voy a expandir para abajo, de forma tal que las leyendas se entiendan bien. ¿Ok? Finalmente, si uno quisiera editar este gráfico un poco mejor, podría decirle le podría decir a Word, al Excel que perdón, le podría decir voy a volverme aquí porque toqué algo que no tenía que tocar. Aquí, ok. Le puede decir a Word que ustedes quieren mover este gráfico de posición, ok. Pero bueno, eso no es necesario hacerlo en este momento. Como pueden ver, hay una serie de elementos que se tienen que ir manipulando acá para poder editar este gráfico. Inclusive la leyenda que yo tengo acá, le puedo cambiar el formato de la letra. Le puedo poner letra 10 o letra 10 para que sea más clara y le voy a poner letra, como ya dijimos anteriormente, Arial, porque el Arial es una letra que se ve bien, ¿verdad? Y voy a hacer lo mismo con las leyendas de acá. Le voy a poner letra Arial y ahí tenemos el gráfico. Como pueden ver, todavía este gráfico lo tenemos parcialmente trabajado. Me lo voy a llevar aquí. Me lo voy a llevar al documento de Word que yo venía trabajando. Y voy a venir acá y lo voy a poner aquí. Entonces, este ya es mi trabajo de investigación. Puedo ampliar el gráfico para que ocupe parte de la hoja. Y me voy acá en Word a insertar. Y voy a darle aquí insertar una leyenda, un título. ¿Verdad? Voy a seleccionar. Aquí es algo muy importante. Word tiene como predeterminado llamarle ilustraciones, pero yo le voy a decir a Word que esto se llame figura. Entonces le voy a poner aquí figura al rótulo. Le voy a decir que es la figura 1 y que lo ponga debajo de la selección. ¿Ok?
Entonces a esta figura 1 yo le voy a llamar, le voy a poner el mismo nombre que le había puesto en el Excel. Habilidad de uso de las TICs que manifiestan las participantes y la muestra son 20 personas. Ok, le doy copiar, le doy pegar y ya está la figura. Lo último que podemos editarle a este formato es que no tenga línea el gráfico. Entonces voy acá, le doy clic, le digo que esta línea que tenía en automático no me la muestre. Y entonces de forma tal que el gráfico, ahí me metió una línea donde no estaba, perdón. Voy a hacerlo otra vez, voy a ir aquí al formato, al diseño, le voy a dar luego formato del área del gráfico y le digo quíteme la línea que le había puesto, gracias, se la quité y el gráfico está ahí puesto. Lo que noto es que este título está muy pequeño, entonces le cambiamos el tamaño de la letra y que tiene un color que no es el que debería ser en negro. Y ahí está. Dice figura 1, habilidad para el uso de las TICs que manifiestan las participantes y la muestra son 20 personas. También a este gráfico le podemos poner una letra más oscura a los títulos. Y como pueden ver, la información se muestra clara, concisa y no tiene, como les digo, mucho adorno ni tiene muchos elementos que distraigan a la persona. Y la persona puede ver este gráfico de forma fácil y sencilla en su trabajo de investigación. ¿Ok? Aquí en el Excel tengo ya otros ejercicios que ya había realizado en diferentes hojas. Por ejemplo, bueno, estos eran los que no se recomendaban, pero este es un ejemplo también de este gráfico, pero con el formato de barras. Entonces, lo hice pero con barras, me lo llevo también a Word, lo pego, ¿verdad? Es decir, lo extiendo para que ocupe la hoja, ¿verdad? Le puedo modificar el color a esta letra para que se vea mejor en blanco. Le cambio el tamaño a 10. Lo pongo con negrita. Ahí se muestra entonces el porcentaje que representa esto de la muestra. Y voy acá nuevamente y le doy insertar título. Y como ustedes vieron que ya teníamos una figura anteriormente, entonces ahora Word me titula esto como figura 2. Entonces voy acá y le voy a poner obviamente el mismo título porque es el mismo gráfico. Obviamente se entiende que yo lo estoy repitiendo en este ejercicio porque es un ejercicio para la presentación, perdón. Nada más voy a copiar de aquí el título y lo pego aquí en la parte de abajo. Le cambio el tamaño a todo esto por 12, el color a negro. Y como pueden ver, esta es otra forma sencilla de representar la información que anteriormente también estaba en un gráfico, que es esta parte de aquí arriba, pero a través de un gráfico de barras, ¿verdad? Y la información se entiende claramente y el título de esta figura gráfica está en la parte de abajo como corresponde, ¿verdad? Estas serían dos formas de presentar la información, ¿verdad? Sencillas y prácticas, que donde pueden ver implica una reflexión importante sobre la información que yo he recolectado en mi investigación y lo que yo estoy realizando para presentarle al lector o a la lectora los datos que yo estoy utilizando. Ya pasamos el ejercicio. Voy a repasar entonces por acá. Este es el formato, voy a poner la presentación, perdón, en pantalla completa. Este es el formato recomendado de los gráficos que yo les vengo diciendo. Abajo de estas leyendas, como pueden ver, además dice figura 1, figura 2, la fuente, elaboración propia con base en el instrumento. Este es el formato recomendado de los gráficos. La información se presenta de forma simple, Los colores son uniformes, queda claro que la información se presenta en porcentajes, es decir, no se presenta por el número de personas, sino por el porcentaje que esa persona representa del total de las personas que contestaron ese instrumento, ¿verdad? Eso queda claro allí en la figura gráfica.
La palabra figura en itálica seguida del título colocados debajo de la gráfica, no encima del gráfico, sino debajo. No hay exceso de información, es decir, no hay información innecesaria que se reitere o que se repita en este gráfico. Y por tanto la información, el lector o la lectora o su tutor o tutora o la persona que finalmente lea su investigación va a poder entender muchísimo mejor para esto. Ya ahorita vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes nos están haciendo por acá, porque ya voy a cerrar con algunos consejos finales. Algo muy importante, consejos finales para todos y todas ustedes. Elaborar gráficas y cuadros toma tiempo, no es una labor para dejar al último momento. Es decir, yo tengo que sentarme, recuerden, primero pasar la información de mi instrumento a Excel. Luego tomar de Excel esos datos y pasarlos a Word. Y luego en Word empezar a editar la información de forma tal que la pueda presentar de forma fácil y sencilla. ¿Ok? Hay que prestar mucho cuidado a los detalles, como el tipo de fuente, el tamaño de la letra, el manejo de los datos, las leyendas y las series. Es decir, cosas que sí requieren estar atento a lo que yo estoy realizando en Word, a lo que yo estoy realizando en Excel. ¿Ok? Otra recomendación muy importante, un cuadro, ¿verdad? No debería ocupar más de una página. Es decir, en ocasiones excepcionales, un cuadro puede iniciar en una página y continuar en la siguiente. Pero si un cuadro requiere, ojo, estos son los elementos que tenemos que reflexionar. Si un cuadro requiere 3 o más páginas, se debe valorar dividir la información en 2 o más cuadros. Es decir, si yo metí en un mismo cuadro y me abarca ese cuadro 5 páginas de mi trabajo o de mi documento, definitivamente no seleccioné la mejor forma de presentar esa información. Eso es un hecho. Es un hecho. Yo dije, traté de meter mucha información en un cuadro y en ese cuadro no cabe tanto. Entonces yo tengo que cuestionarme la información que yo estoy poniendo y decir, bueno, entonces creo que este cuadro deberían ser 2 cuadros, uno que represente la primera parte y otro que represente la segunda parte, y hacer un análisis interpretativo donde yo explico cómo se relaciona el cuadro 1 con el cuadro 2, pero no puedo empezar a trabajar mi documento en Word e ir colocando cuadros que se extienden por más de 3 páginas, porque entonces el lector se pierde y ya por la 4ª página dice, pero ¿en dónde iniciaba este cuadro? ¿Cuál era el título que venía aquí en esta columna? La persona se va perdiendo con relación a la información que yo voy trabajando. Otra cosa muy importante es que programas como Word o Excel de Microsoft son un excelente recurso, son muy buen recurso. Sin embargo, los colores y los formatos predeterminados en estos programas no son los recomendados. Es decir, usualmente hacen que las personas incurran en algunos vicios de diseño. ¿Cómo es eso? Te muestra tantas opciones de gráficos, te muestra tantas opciones para hacerlos en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, en colores oscuros, en colores claros, que a final de cuentas perdemos la perspectiva de que lo que nos interesa es mostrar la información. Y la información es lo más importante. Y la información tiene que verse de forma sencilla, ¿verdad? De forma simple, de forma limpia, de forma clara. Eso es lo más importante cuando presentamos la información para poder hacer un adecuado análisis. No se debe asumir las opciones predeterminadas que tienen estos programas como opciones simplemente válidas, porque como les repito, son opciones solamente, opciones y diferentes características que un software nos permite, pero no son necesariamente las opciones, las mejores opciones para presentar la información. Y finalmente, y algo que hay que reconocer, es que sí se requiere un manejo y conocimientos, yo diría que intermedios, de programas de edición como Excel o Word o similares, para manipular y editar y ajustar los cuadros y los gráficos a los lineamientos que yo les he venido exponiendo en esta presentación, ¿verdad? Es decir, sí es muy importante que dominemos un poco, que como decimos, primero travesiemos, y a veces hay que cometer un error y decir, uy, me volé la leyenda, me tengo que devolver a ver cómo hago para reparar eso que yo hice ahí. Entonces sí requiere que dominemos un poco estas herramientas de Office para poder mejorar la forma en la que presentamos la información al momento de hacer el análisis de nuestros resultados. ¿Ok?
Y finalmente, para esta presentación, en general, yo no he usado muchos lineamientos, solamente para exponerles un ejemplo de lo que recomienda APA. Yo utilicé como referencia el manual de la Asociación Psicológica de Psicología Americana, APA, la tercera edición, donde hay alguna serie de recomendaciones que, como les digo, no necesariamente son las que sigue la UNED, pero nos sirve para por lo menos tener claridad sobre la importancia de la presentación de figuras gráficas. ¿Ok? Voy a contestar dos preguntas por acá. Si hubiese gente en alguno de los centros universitarios, les vamos a dar la palabra. ¿Ok? Vamos a tener 2 minutos para que ustedes hagan preguntas en el chat y para que ustedes formulen preguntas si hay personas en los centros universitarios. Y posteriormente voy a dar respuesta entonces a estas interrogantes que pueden surgir de la presentación que yo acabo de realizar. Bueno, gracias. Tenemos algunas preguntas por acá. Una persona nos dice, ¿se necesita un gráfico para cada cuadro? Y ok, aquí es donde yo les digo, no, no se necesita un gráfico para cada cuadro. Es decir, eh, como les repetía o como decía al inicio de la presentación, ustedes pueden escoger si van a hacer un cuadro o van a hacer un gráfico. Eso depende de la información que ustedes tienen, ¿verdad? Y si el cuadro, si la información se puede representar de forma gráfica, de forma sencilla y simple y se puede ver, ¿verdad? Si hay muchísima información, entonces probablemente entonces ahí sí hacemos uso del recurso de un cuadro, porque la información es tanta que entonces no vamos a poder representarla de forma gráfica, ¿verdad? No se tiene que poner las dos cosas, ¿verdad? Si pongo el gráfico, no pongo el cuadro, y si pongo el cuadro, no pongo el gráfico. Ahora bien, esto no quiere decir que si yo opté por presentar la información como en un cuadro, entonces ya no voy a poner gráficos en los resultados. Eso no. Es decir, yo puedo hacer un gráfico de una pregunta y luego puedo hacer un cuadro con otras 3 preguntas y luego puedo ir a un gráfico de otra pregunta. Es decir, yo puedo alternar la información en los resultados de mi investigación, ¿verdad? De forma tal que utilizo ambos recursos dependiendo de cómo yo considero que la información se muestra más claramente para la persona que me lee. Entonces, puedo iniciar mi análisis de resultados con un cuadro de información demográfica, donde se muestra el sexo, la edad de los participantes, el nivel educativo, la provincia de donde están, y luego puedo avanzar a lo largo del análisis de resultados con figuras gráficas sobre las principales respuestas o sobre las preguntas más destacadas del instrumento sobre el cual yo recolecté información. Entonces, lo importante, sí, como les reitero, es seleccionar si va a ser en un cuadro o en un gráfico, porque de lo contrario estaríamos duplicando la información. ¿Ok? Eh, ¿Cuántos son los gráficos recomendados? Ok, esto es una muy buena pregunta. Y es complejo porque depende de diferentes factores. Uno, ¿cuántas preguntas tenía yo en mi instrumento cuando yo recolecté la información, verdad? Si tenía 20 preguntas, quizá pueda tener 20 gráficos. No obstante, esa es donde viene mi criterio y casi que mi creatividad como persona y digo, bueno, de este gráfico o de esta pregunta, y eso igual podríamos hacer un ejercicio o se podría hacer un ejercicio en Excel para mostrar que uno puede tomar una misma pregunta y por ejemplo, si tenía una pregunta donde a la gente se le preguntaba qué tanto utiliza internet todos los días, cada 3 días, cada 20 días, ¿verdad? Y luego qué tanto utiliza el teléfono celular cada 3 días, cada semana, igual, eran los mismos enunciados técnicamente, ¿no? Entonces yo podría combinar esas dos preguntas en un solo gráfico, de forma tal que en una barra de un color se me muestre la pregunta 1 y en otra barra de otro color se me muestre la pregunta número 2, ¿verdad? Pero entonces ahí viene como mi criterio como investigador o investigadora y digo, bueno, quizá en lugar de poner 20 gráficos yo puedo agrupar esto en sí, en 4 gráficos de 5 preguntas cada uno, porque los temas coinciden, ¿verdad? Este eje de preguntas tiene que ver con el uso del celular, este otro eje de preguntas tiene que ver con el uso de la computadora, este otro eje de preguntas tiene que ver con estrategias en el aula, ¿verdad? Y entonces yo las agrupo y hago un gráfico que muestre toda esa serie de preguntas en una sola imagen, ¿verdad? Pero eso nuevamente
es que eso depende del cuestionario que yo tengo, del instrumento que yo apliqué y de mi habilidad para analizar y para interpretar y para decir, bueno, la mejor forma de representar gráficamente esto es agrupándolo en ejes de investigación y haciendo una sola figura gráfica con ese eje de la investigación y representándolo, ¿no? Pero en este caso, cada caso es particular y cada instrumento tiene sus particularidades, por tanto habría que analizarlo propiamente. Otra pregunta que estaba por acá en el chat que recuerdo decía, eh, bueno, eso era sobre que si se debía. También hay una pregunta que si debo hacer una, un gráfico para cada instrumento o para cada pregunta. No necesariamente. Es como la pregunta anterior. ¿Cuántos gráficos son necesarios? ¿Debo hacer uno para cada pregunta? No necesariamente. Es que además si tenemos un cuestionario de 50 preguntas, imagínense en un informe con 50 gráficos, ¿verdad? Entonces uno dice, como que se reitera. Y usualmente, entonces, lo importante sería ver entonces cómo puedo yo agrupar esas preguntas, en qué ejes, puedo ir elaborando un gráfico que me represente 4 o 5 preguntas de forma tal que no tenga que hacer un gráfico para cada pregunta. Ahora bien, si hay una pregunta o si hay un elemento en la investigación que era central y que determina esa investigación y que me dice, esto era tan importante que yo lo tengo que mostrar solo y en un solo gráfico o en una sola figura o en un solo cuadro, entonces ahí podemos concentrar la investigación y podemos concentrar nuestra figura en ese cuadro y decir, ok, esto era muy importante y por ende yo lo voy a mostrar aquí como algo central, ¿verdad? Esto es otra cosa muy importante también. El orden en el que yo presento la información en mi análisis de resultados no tiene que ser el orden en el que yo apliqué el cuestionario. Es decir, yo puedo empezar hablando sobre la tercera parte del cuestionario porque resulta ser que esa era la más importante y luego puedo ir sobre la segunda parte del cuestionario hasta llegar al final, que tal vez pueda haber sido el principio del cuestionario. Yo puedo intercalar, es decir, puedo agarrar partes de la tercera parte del cuestionario y luego poner un gráfico sobre la segunda parte del cuestionario. Es decir, tenemos que romper con ese esquema de que presentamos la información tal cual la preguntamos en el instrumento de investigación, ¿verdad? O sea, la información se presenta conforme yo necesito que el lector entienda los resultados de mi investigación. Y eso no lo puede dictar el orden que tenía mi cuestionario. Ese es un criterio que yo tengo que determinar como investigador al momento de presentar la información, ¿verdad? Donde yo decido, lo importante de esta investigación era mostrar que de 20 docentes, solamente 5 docentes aplicaban técnicas constructivistas en el aula, por decir algo. Entonces, ese tiene que ser el eje de la presentación de los resultados de mi investigación. Y entonces yo articulo la información que yo recolecté de mi investigación hacia exponer ese resultado de mi investigación. Y rompo con ese esquema de presentar la información conforme fue puesta en el instrumento que me facilitó recolectar los datos, ¿verdad? Pero al momento de interpretarlos, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que yo quiero representar en mi investigación? ¿Ok? Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. Eh, ok. Con relación al uso de entrevistas y con relación al uso de la observación y la representación gráfica de estas. Sí hay opciones de representar de forma gráfica una observación. Por ejemplo, si la observación tenía una hoja de cotejo que implicaba medir la frecuencia en el aula en la que se desarrolla cierta actividad o la cantidad de veces que en una situación de aula, por ejemplo, se da el bullying, por poner un tema que es común hoy día, y entonces yo tengo que representar cuántas veces yo pude visualizar en el aula a través de mi observación situaciones de bullying y estas fueron 70 veces, entonces yo podría hacer una representación gráfica de eso. O ustedes podrían hacer una representación gráfica si fueron observando a través de 3 meses cómo se daban situaciones de bullying en un aula y vieron que estas disminuyeron o aumentaron, pueden hacer una representación gráfica de esa observación donde pueden mostrar en un cuadro el primer mes, en una gráfica el primer mes, en otra gráfica el segundo mes y en otra gráfica el tercer mes, y así ilustrar
el resultado de esa observación a través de un gráfico. Y eso también es válido, porque hay formas un poco cualitativas de recolectar la información que nos permiten cuantificar la información. No lo mencioné por acá porque quizás son formas un poco más especializadas de ver o de recolectar la información, y esta era una presentación un poco más general sobre la elaboración de cuadros y figuras gráficas, pero sí es válido representarlo de esa forma, en el tanto la información que yo recolecté y la forma en la que fue recolectada esa información me permiten a mí exponer esa información de forma gráfica, ¿verdad? Si son preguntas de respuesta abierta, nuevamente también, pero eso implica dos cosas. Si yo apliqué 20 cuestionarios de pregunta abierta, ¿verdad? Y yo luego clasifico esos cuestionarios de pregunta abierta, es decir, ya eso es como propiamente otro elemento, digamos, del análisis de información que no hemos profundizado en esta presentación, pero por ejemplo que yo tenía una pregunta abierta donde decía cuáles son las estrategias para atender la deserción estudiantil en el centro educativo, ¿verdad? Y yo se lo apliqué a 30 docentes del centro educativo donde yo estoy aplicando. Y era una pregunta que cada persona podía escribir 2 o 3, 4 líneas sobre eso. Entonces, al momento de hacer mi análisis, yo empecé a ver que se repetía. Y la primera opción era llamarlos, la segunda opción era visitarlos en sus casas, la tercera opción era convocar a los padres, la cuarta opción era solicitar la intervención de una institución del Estado. Entonces yo cuantifico esas preguntas abiertas y las codifico y las cuantifico. Entonces digo, bueno, ahí una vez que esas preguntas abiertas están codificadas, ¿verdad? Entonces yo sí podría elaborar un cuadro o un gráfico con esa pregunta abierta y decir, bueno, la pregunta era un cuestionario abierto, pero a través del análisis se encontraron que se codificaron las siguientes categorías para definir las estrategias para hacer intervención ante la deserción estudiantil, y a través de eso se demostró que la estrategia más común en el 80% de las personas que participaron era tal. Pero yo tomé esa pregunta abierta, la codifiqué y la pude transformar en una pregunta que se podía cuantificar o que se podía mostrar de forma gráfica a través de la frecuencia que ciertos elementos o ciertas respuestas fueron dadas por las participantes o por los participantes de mi investigación, ¿verdad? Entonces ahí sí puedo representar esa figura a través de un gráfico, ¿verdad? Vamos a ver acá de las preguntas que quedan por acá. Dice, en una investigación cualitativa no se usan estos elementos. Ok, nuevamente, es un poco por acá. En investigación cualitativa sí se puede representar algunos elementos con figuras gráficas, pero ya quizá esto sería casi que un tema para otra presentación, porque depende del manejo que yo hago de la información también, y de la forma en la que yo voy a representar la información, y también del paradigma analítico que yo estoy empleando para hacer mi investigación cualitativa. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un paradigma fenomenológico donde lo que me interesa es la interpretación, entonces ¿qué me va a aportar una figura gráfica o qué me va a aportar un cuadro en una investigación cualitativa? ¿Verdad? Probablemente no mucho, ¿verdad? Entonces, si yo lo que quería era cuantificar, entonces ¿para qué hice preguntas abiertas y para qué hice entrevistas? Mejor hubiera hecho una encuesta o un cuestionario, ¿no? Entonces ya nos lleva como a una discusión sobre cómo lo puedo o por qué debía haber hecho yo, o por qué ahora que yo hice una investigación cualitativa donde hacía preguntas o no había pensado en cuantificar los datos, voy a querer ahora venir a cuantificarlos, ¿no? Entonces, estas son ideas, digamos, como les digo, no está escrito, digamos, o no podríamos decir que no se puede representar alguna información cualitativa de forma gráfica, pero ya son casos un poco más específicos que se deben de ver acá. Hay aquí una observación que dice, en la guía para hacer los cuadros y los gráficos dice que no se puede utilizar Word ni Excel. ¿Dónde dice eso? Perdón, ¿en cuál guía? Me gustaría saber, porque yo lo que he estado observando y lo que he estado utilizando, por ejemplo, en la presentación de hoy es Word y Excel. Entonces, quizá tal vez si la persona que nos está mencionando eso nos puede aclarar a qué se refiere con esa observación. Gracias. Ya entiendo la duda de Karina.
No, Karina, lo que yo decía o lo que se dice en esa presentación, que también está en el curso de fundamentos colocada en la plataforma, y es la presentación que yo utilicé para hacer la presentación el día de hoy, no es que no se puede usar Word y Excel, por el contrario, Word y Excel son excelentes herramientas para elaborar las figuras gráficas y para elaborar los cuadros en mi trabajo de investigación, ¿verdad? Tienen muchísimos recursos y hay muchos elementos, muchísimos, inclusive muchos de los cuales yo desconozco o no he utilizado a un 100%, ¿verdad? De su capacidad. Lo que quise decir era lo que había dicho anteriormente, casi al final de la presentación, era que las opciones predeterminadas que traen Word y que traen Excel para hacer los gráficos no necesariamente son las opciones visualmente que mejor representan visualmente la forma de exponer la información. Es decir, que a veces las primeras cosas que uno ve cuando abre Excel son los gráficos en 3 dimensiones, los gráficos llenos de colores, los gráficos llenos de diferentes texturas, oscuros, claros, de diferentes tonos, y como yo les he venido reiterando, lo importante es que la información sea sencilla, simple y clara y fácil de entender, utilizando en la medida de lo posible siempre gráficos en un primer plano, ¿verdad? Entonces, lo que quise decir era que son buenas herramientas, pero que sus opciones predeterminadas no necesariamente son las mejores opciones para elaborar mi gráfico y para elaborar la figura. Y ahí es donde viene la segunda parte, que yo decía que tenemos que trabajar o intervenir con algunas habilidades intermedias en el manejo de Office para yo ir editando ese gráfico de forma tal que se vea sencillo y fácil y con colores amigables, ¿verdad? Para el lector. Entonces, quizá no, la interpretación no es que no se deban utilizar, sino que son excelentes herramientas, son las herramientas más recomendadas, diría yo en este momento, pero que tengo que tener cuidado con las opciones predeterminadas que traen esos programas, porque no necesariamente son visualmente las mejores opciones para presentar mi información gráfica. ¿Ok? Claro, hasta podría pasarme un segundo a Word si me prestan la pantalla para mostrarles a lo que me refiero con esto. Si me dan un segundo, puedo abrir el Word para mostrar a lo que me refiero. Voy a mostrar el Word un momento. Les voy a decir a qué me refiero. Ustedes se acuerdan que este cuadro que yo presenté acá, que voy a aumentar un poco, yo les mostré cómo transformar esto en un cuadro sencillo de líneas sencillas. Y algo muy común, por ejemplo, en los formatos predeterminados de Word, es que yo agarre este cuadro y venga aquí al diseño de tabla y le haga esto. O le haga esto. O le haga esto. O le haga esto. Es decir, todos estos colores que vienen en opciones predeterminadas de Word son las que yo les estoy diciendo que no son los formatos recomendados para utilizarlas. ¿Me explico? Porque nos alteran la forma de presentar la información, nos saturan el cuadro con colores que no necesitamos, o los oscurecen, o los aclaran demasiado, o nos hacen perdernos en elementos que no son los importantes, que son exponer mi información, ¿verdad? Entonces, si yo me devuelvo a lo que yo venía haciendo, nuevamente, este es el formato del gráfico que visualmente mejor permite ver esa información, que no tiene líneas, que no tiene saturación de colores, donde estas herramientas predeterminadas de Word que vienen aquí son las que yo les digo no son las recomendadas, porque vean nuevamente el cuadro saturado de verde, o el cuadro saturado de azul, o el cuadro saturado de amarillo, ¿verdad? En tanto, aquí está el cuadro con las líneas sencillas, con el formato recomendado, ¿verdad? Donde puedo yo visualizar lo importante, que es la información, sin mucho color, sin cosas que no son necesarias, porque lo importante es que la persona pueda entender fácilmente la información. Esa era una de las cosas que les decía. En Excel, voy a abrir el Excel, nuevamente es este mismo tema, ¿verdad?
Si yo me voy a Excel y tengo este gráfico aquí de barras que voy a ampliar un poco para verlo un poco mejor, es decir, si yo me voy al formato de los cuadros, al diseño, yo puedo hacer esto. Y ahí le estoy poniendo opciones predeterminadas al gráfico y me puedo poner un poquito más ahí travieso y empezar a meterle colores. Y entonces empiezo nuevamente a alterar el gráfico con elementos que lo que hacen es distraer a la persona y distraerme a mí como lector de la relevancia de la información que yo estoy presentando, ¿verdad? Con diferentes opciones que algunas de estas vienen, como les digo, predeterminadas y me pierdo en la información que es relevante, ¿no? Y empiezo a cambiar colores y empiezo a variar las formas y lo saturo demasiado de colores y de información. Y entonces el gráfico se termina viendo así. Y todos creemos que es que se ve muy sofisticado, pero no es la sofisticación lo que nos importa a nivel del gráfico. Lo que nos importa es exponerlo de forma simple, clara y sencilla y representando lo que es relevante para nuestra investigación. No que el gráfico se vea como que yo elaboré algo muy sofisticado. Entonces, volviendo a la forma básica, ¿verdad? Debería de verse como la forma en la que lo veíamos en la presentación o esta forma, ¿verdad? De forma sencilla, clara, limpia, donde solamente está la información más importante que yo necesito que la persona vea de mi trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces a eso me refiero con que Word y Excel son excelentes herramientas, pero que algunos elementos predeterminados no son los recomendados. Es decir, que yo tengo que ir y manejar y quitarle los fondos y acomodar las letras y cambiarle los colores a los porcentajes para que se vea con más claridad y, ¿verdad?, ajustar el color de la letra aquí, ¿verdad? Y entonces ir, ¿verdad?, acomodando todos esos elementos gráficos de forma tal que mi figura gráfica se vea sencilla, fácil y amigable para la persona que va a leer la información. A eso me refería. Voy a volver al chat ahorita en este momento por si queda alguna pregunta por allí. Ok, vamos a ver, dice, a eso me refería con los formatos. Dice, los cuestionarios, había otra pregunta, perdón, anteriormente que decía, de Mauren, que decía cuántas preguntas se debe abarcar dentro de un gráfico. Yo creo que esa es una duda que usted como investigadora, bueno, dice, estas tres preguntas corresponden al eje estrategias didácticas, estas otras tres preguntas corresponden al eje infraestructura. Entonces trate de usted con su análisis y con su interpretación de ver cómo puede agrupar esas preguntas para que de tres o cuatro preguntas pueda salir una sola figura gráfica con tres o cuatro preguntas, ¿verdad? Pero ahí, ojo, y esto es importante reconocerlo. La forma en la que yo voy a presentar los datos se debería de concebir desde el momento en el que yo hago el instrumento. Es decir, si yo pensara cuando hice mi instrumento que estos ejes los puedo luego agrupar a través de diferentes figuras, entonces yo al momento de hacer la pregunta ya pensé cuáles van a ser los ejes e inclusive pienso cómo puedo agrupar posteriormente las respuestas que me van a facilitar las personas que contestaron mi investigación. Acá hay otra pregunta que dice, los cuestionarios que yo apliqué fue uno para maestros y otros para padres de familia, las respuestas eran sí o no. Y al final eran una o dos preguntas abiertas. Ok, pues ahí podrías pensar si algunas preguntas de sí o no o respuestas de sí o no se pueden agrupar, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Si las preguntas son coincidentes sobre algún tema, ustedes pueden hacer un eje que dice padres, un eje que dice maestros y comparar las respuestas de ambos a través de un cuadro o a través de una figura gráfica con relación a la información que ustedes están presentando allí en ese cuadro o en esa figura. No sé si queda alguna pregunta, si no, ya estaríamos cerrando con la presentación de la tarde. Bueno, no vemos más preguntas con relación a la presentación de esta tarde. Recordarles que la presentación va a quedar en la biblioteca para que ustedes la puedan repasar o la puedan volver a ver. En especial si hay elementos de lo que editamos a través de Word o Excel que los puedan repasar con los diferentes elementos que utilizamos. Igual pueden descargar la presentación. Las estudiantes del curso de fundamentos tienen su presentación también en la plataforma ya colocada en la unidad número 4. Y agradecerles tu participación esta tarde. Espero que la presentación les sea muy útil en las siguientes semanas, donde ustedes van a estar elaborando sus informes de investigación y sus trabajos finales.
y que les haya servido para todo su trabajo en la Escuela de Ciencias de la Educación. Muy buenas tardes y gracias por haber participado con nosotros.